Ahí está. Hola, hola. Ahí está. Me siento como en la tele, chicos. Bueno, entonces, o sea, nuestra clase es etiología y diagnóstico de hipotiroidismo. Primero, definición, que parece muy obvio, pero ¿a qué llamamos hipotiroidismo? A una deficiente producción de hormonas tiroideas, que va a ser diferente etiología o causa. Primero que nada podemos dividir el hipotiroidismo en primario y central o secundario también. En el primario hablamos cuando la causa se encuentra en la glándula tiroides, entonces hablamos de primario. Y hablamos de secundario o central cuando la causa del hipotiroidismo está a nivel hipofisario e inclusive puede ser también a nivel hipotalámico. O sea, también había otra clasificación que van a encontrar en los libros que se habla de secundario, propiamente dicho, cuando es hipofisario, y terciario cuando es hipotalámico. Pero en general se tiende a usar el término secundario o central para englobar tanto lo hipotálamo como el hipofisario como causa del hipotiroidismo. ¿Sí? O sea, por eso quiero aclarar estos términos que a lo mejor lo van a ver diferente de acuerdo al libro que usen y la traducción también, si usan Harrison, ¿no es cierto? O Cecil, que son libros, digamos, que están escritos en inglés y son traducidos al español. Bien, entonces, esto es muy importante tener en cuenta, que las manifestaciones clínicas son muy variables. Y yo agregaría a esto que están viendo en la diapo, que son inespecíficas, es decir, pueden darlo la tiroides, o sea, la disfunción tiroidea puede ser la causa, o otras que no necesariamente sean la tiroides. Depende de la edad de comienzo, por supuesto, si un paciente tiene hipotiroidismo y es un hipotiroidismo congénico, congénito puede ser o durante la infancia, adquirido durante la infancia, el paciente las principales manifestaciones clínicas van a ser una alteración en el crecimiento y desarrollo, en la maduración. Inclusive también se ve mucho en el rendimiento escolar, digamos, el hipotiroidismo, si el paciente tiene un menor rendimiento escolar. En cambio, en un paciente de edad, vamos a decir la otra punta de la vida, la edad muy avanzada, un adulto mayor, muchas veces los síntomas o manifestaciones clínicas se pueden ser enmascarados por ejemplo, síntomas propios de otras enfermedades o comorbilidades de la edad avanzada. Un paciente con deterioro cognitivo, por ejemplo, que acompaña al Alzheimer o a cualquier demencia, que también se ve en un paciente con hipotiroidismo, se ve deterioro cognitivo, se ve disminución de la concentración de la memoria en un primer momento, después un deterioro cognitivo más profundo. En un adulto mayor se puede confundir con la aparición de un Alzheimer, una demencia vascular de cualquier etiología, o si ya tiene diagnóstico, como un empeoramiento de esa, o una progresión de esa enfermedad de base que tiene el adulto mayor, y estamos hablando de hipotiroidismo. Esto no es tan infrecuente, yo lo he visto muchas veces en la consulta, gente que han deambulado por diferentes especialistas hasta que alguien elaboró el cuadro sindrómico y pensó en hipotiroidismo. Así que estos pacientes en edad avanzada pueden ir al neurólogo, al psiquiatra, y lo que tiene el paciente es un hipotiroidismo. En el caso de un adulto más joven, por ahí se manifiesta de otra manera, por ejemplo, una mujer en edad fértil con alteraciones del ciclo menstrual, es más frecuente que tengamos, o en el caso del varón, puede presentarse con disfunción sexual, ¿no es cierto? O sea, dependiendo de la edad de comienzo, pero también de la duración y la severidad de la deficiencia de la hormona, ¿no es cierto? Hay pacientes que tienen un resto o una reserva funcional que hace que los síntomas sean más bien, digamos, muy poco evidentes, muy solapados, digamos, sutiles, por ejemplo, el síntoma de la astenia, la dinamia, también tengamos en cuenta que después ustedes lo van a ver en la patología hipofisaria, que en el caso del paciente con hipotiroidismo central o secundario, hipofisario, puede estar acompañado o asociado a síntomas que corresponden a déficit de otros ejes hipofisarios, por ejemplo, el guanadal o el adrenal.
Entonces, muchas veces esos síntomas que el paciente presenta por déficit de otros ejes pueden enmascarar los síntomas de hipotiroidismo, en el caso de hipofisario secundario central que dijimos. Así que bueno, y también tiene que ver con, digamos, la velocidad o la agudeza con que se instala el hipotiroidismo. En el caso de un paciente con un hipotiroidismo primario, el más frecuente por tiroiditis de Hashimoto, en general la instalación es lenta, o sea, a lo largo, por ejemplo, de un año o más tiempo. Entonces el paciente en realidad no acusa recibo de sus alteraciones. Quizás sus familiares sí, pero por ahí él no lo tiene en cuenta. Esto pasa como, acuérdense, como con una anemia. No es lo mismo que una anemia se instale. Por ejemplo, una hemorragia digestiva de un momento que tenía un hematocrito baja en forma aguda a un valor mucho más bajo. Los síntomas van a ser floridos, evidentes, pero si el paciente tiene una pérdida de sangre a lo largo de un año, por ejemplo, por una patología colónica, por una neoplasia, como va a ser progresiva la pérdida y el descenso del hematocrito, el paciente se va a adaptar a esa disminución. Y el paciente muchas veces no siente diferencia con respecto a cuando estaba normal y no estaba enfermo. Y lo mismo pasa con el hipotiroidismo. Se lo doy como un ejemplo que es bastante evidente. Si se instala lentamente, el paciente no va a tener los síntomas floridos. Inclusive el paciente va a justificarlos por otras causas. No sé, trabajo mucho, me siento cansado porque estoy muy preocupado y estoy muy tenso. Si lo va a atribuir a otras causas que no son el hipotiroidismo. Y a veces pasa que el médico también, lo peor es cuando el médico también lo atribuye a otras causas y no lo tiene en cuenta. Porque esto es como otras cosas en medicina. Uno realmente puede, digamos, diagnosticar algo si lo piensa que existe. Si uno no lo tiene en cuenta, no lo va a diagnosticar nunca, sobre todo en las etapas más precoces. En cambio, en una instalación brusca, aguda, por ejemplo, una tiroiditomía total, por ejemplo, o el abandono completo del tratamiento de un paciente francamente hipotiroideo, se va a sentir, obviamente, porque es una instalación aguda, digamos, no en forma progresiva y lenta a lo largo del tiempo. Por eso, digamos, hablamos de duración, severidad de la deficiencia, cuánto tenemos de disminución de la producción, pero también con qué rapidez se instala, digamos, ese déficit de producción hormonal, importa, ¿sí? Así que nunca esperemos encontrar todo lo que dice el libro. Yo voy a hablar todas, voy a enumerar las manifestaciones clínicas, pero no piensen que el paciente lee el libro de medicina, viene con ciertos síntomas sí y otros no. Usted tiene que después hacer diagnóstico diferencial, qué atribuirle al hipotiroidismo, qué no. Muy importante, recalco, que las manifestaciones clínicas no son específicas. Por eso siempre requerimos de un buen laboratorio para hacer el diagnóstico de certeza de la enfermedad. Endocrino en general es una especialidad que depende mucho del laboratorio para confirmar nuestros diagnósticos, ¿sí? Así que es muy importante contar con uno de confianza, digamos. Bien, entonces acá vemos las manifestaciones clínicas según los aparatos. Yo les diría, lo más frecuente en un paciente que está en una etapa inicial del hipotiroidismo, un hipotiroidismo digamos, que no tenga un déficit de producción tan importante, vamos a tener lo de la piel seca, fría, el pelo seco, quebradizo, las uñas quebradizas. Ya cuando uno tiene una fase abotagada, que significa retención de líquidos, estamos hablando de un estadio más avanzado del hipotiroidismo, que el paciente también puede presentarse con un mixedema. Acuérdense, cuando vieron fisiología de general, que hay un edema que nos deja Godet. ¿Cuál es? El del hipotiroidismo. Porque en su fisiopatología se encuentra el aumento de la producción de glucosaminoglicanos a nivel del tejido intersticial, que a su vez se asocia con retención de líquido. Entonces, ese es un edema que no deja fobia o Godet. Vamos a ir con la pronunciación, porque cada uno lo pronuncia a su gusto, ¿no? Bien, entonces acuérdense de eso, del punto de vista semiológico. Y después, bueno, esto es una queja muy frecuente de los pacientes. No todo paciente que se le cae el cabello y tiene la piel seca es por hipotiroidismo. Ahí volvemos a lo que es inespecífico. Hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías que lo pueden dar. Así que inclusive un paciente con la edad, por ejemplo, de la perimenopausia, ya menopáusico, por el déficit estrogénico vamos a tener una piel más seca, un cabello más seco, una piel más seca, ¿sí? Entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial en el contexto clínico del paciente. Después,
A nivel digestivo, otra queja frecuente es la constipación. Esto menos es raro, como dice acá. También tenemos tenemos elevación de CPK, de GOT, pero lo más importante me tengo en la constipación. Cuando ustedes vean ahora el módulo de abdomen, tienen ustedes que tener en cuenta cuando interrogan constipación, primero que nada, cuál es la frecuencia, digamos, de evacuación del ritmo evacuatorio que tiene ese paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo normal para él? Porque si el paciente hace años, desde, no sé, 20 años, él tiene siempre lo mismo, no sé, evacúa 3 veces por semana, digamos, eso no es constipación. O sea, generalmente uno define la constipación de acuerdo a que hay un cambio de lo habitual. Siempre lo digo, ustedes pregunten siempre cuando el paciente se queja de algo, ¿cuál es su catarsis habitual? 3 veces por semana, todos los días, la consistencia, porque aparte puede ser que el paciente tenga, junto con su problema de hipotiroidismo, que estamos tratando de evaluar si lo tiene, que tenga, por ejemplo, un colon irritable y hay una alternancia entre constipación y diarrea. Entonces, primero preguntar, ¿qué es lo frecuente en su vida habitual? ¿Qué cambió? ¿En cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que cambió su ritmo evacuatorio? No lo van a preguntar así, por supuesto, pero ¿cómo cambió? Entonces, para si realmente ustedes consideran que realmente el paciente está constipado y no es su estatus habitual, digamos. Lo mismo cuando la otra queja muy habitual es, doctora, cuando llega no solamente las mujeres, ahora también los hombres, son más cuidados, digamos, que dice, ay doctora, no puedo bajar de peso, me es imposible. Generalmente son mujeres en edad de la perimenopausia o la menopausia. Bueno, ahí también tiene que decir cuál es su peso habitual, cuánto tiempo lo mantuvo, porque es un paciente que ya tiene antecedentes de sobrepeso, que siempre le costó mantener el peso, más bien mucho no nos va a hablar de hipotiroidismo. Además, un concepto que quiero que les quede es que el hipotiroidismo per se no produce obesidad mórbida. Eso es un concepto que quiero dejar. Es decir, puede haber un aumento de peso y sí, porque ustedes piensen en estadios más avanzados. Yo tengo retención de líquido, en realidad el paciente está, entre comillas, como dice el paciente muchas veces, estoy hinchado, ¿no? De usar términos del paciente. Bueno, entonces, porque justamente hay una retención de líquidos real. Es más, cuando nosotros instauramos el tratamiento, el paciente baja de peso rápido, entre comillas, porque se libera del líquido que tiene retenido, ¿no es cierto? Ya lo digo, solamente en estadios avanzados. Así que alguien diga que es gordo porque tiene hipotiroidismo, es mentira, es mentira, mentirita. Porque a veces hay que buscar una causa para lo que uno no quiere hacerse cargo. A veces uno le quiere echar la culpa a alguien o algo. Y que generalmente la pobre tiroides es la causa de todos los males. Vio como la caja de Pandora. Todos los males del mundo es la tiroides. Es frecuente que nos manden un paciente que no saben qué tiene que tener un problema de tiroides. Nosotros somos como los brujos, ¿vieron?, de la medicina, que sacamos todos los problemas que tiene el paciente, le encontramos una solución que no se ve habitualmente en la clínica. Salvando que sean buenos clínicos como la doctora Arnaiz, entonces ya lo tienen en cuenta. Bueno, entonces después tenemos esta parte que vamos a seguir a lo más frecuente, las metabólicas. Siempre que un paciente tiene hipercolesterolemia, van a ver ahora que digamos, tienen la clase en este módulo, tenemos que descartar si el paciente tiene una dislipemia secundaria. Significa que hay una enfermedad que la está produciendo. Porque vamos a encontrar la causa etiológica de la misma, por lo tanto lo vamos a curar. Si el paciente tiene a lo mejor una dislipidemia primaria de origen genético, si nosotros corregimos la causa secundaria, vamos a mejorar el control. Pero por ahí no lo vamos a curar, entre comillas. El paciente no va a normalizar sus valores de colesterol, ¿sí? Entonces, una de las causas más frecuentes de dislipidemia secundaria se la lleva el hipotiroidismo, por un lado, y la segunda, la diabetes. Son las dos causas metabólicas que tienen que ver con, digamos, esta alteración que se ve en el hipotiroidismo. Los triglicéridos pueden estar normales, pero también pueden estar aumentados. Hay una disminución de la glucemia en ayunas, por lo tanto, en un paciente diabético, por ejemplo, insulino requiriente o tratamiento con hipoglucemiantes, puede
puede pasar que el paciente venía bien controlado y empieza a tener hipoglucemias. Y vos decís, pero ¿cómo? Si está comiendo lo de siempre, está tomando lo de siempre, si no encontramos la causa. Y bueno, muchas veces puede tener que ver con que el paciente tenga un hipotiroidismo como causa de sus hipoglucemias reiteradas, o de su mal control metabólico. Y porque de por sí hay un aumento de la sensibilidad a la acción de la insulina, por eso que hay más probablemente hipoglucemia. Entonces, en esos casos nos obliga a bajar la dosis de los hipoglucemiantes, inclusive de la insulina. Después, la disminución de la síntesis y degradación proteica también, y hay una disminución del gasto energético del consumo de oxígeno y de la termogénesis. Eso hace que el paciente se queje y diga que tiene frío cuando los demás no lo tienen. Es el clásico paciente que está súper abrigado, poco menos que no se mueve, como fuera un Robocop, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el frío, lo describe el paciente así, les digo, no lo dice el libro, pero lo dicen los pacientes, es real. El frío lo tengo por dentro. Es como que no importa lo que me ponga por fuera, yo no me siento mal, me siento que estoy helado. Eso es lo que sienten los pacientes. Eso le llaman intolerancia al frío, que es uno de los síntomas más frecuentes. Es porque hay una alteración de la termogénesis, porque falta hormona tiroide. No me voy a extender la fisiopatología, cómo es, porque eso lo pueden leer, chicos, pero inclusive lo habrán visto en fisiología. Pero eso sería la causa, por ejemplo, de ese síntoma tanto común como la intolerancia al frío. También ahí es importante preguntarle al paciente si esto es nuevo. Claro. Hay gente que es friolenta. Claro. Hermanos que uno dice, che, pero abrí la ventana, no, que tengo Claro. frío. Claro, eso es muy importante, como decía antes, con la constipación. Claro. ¿Cuál es su catarse habitual? En este caso, cómo se abriga habitualmente? Vieron que la gente define, soy friolenta o soy calurosa, ¿no? Eso es lo que dicen los pacientes. Entonces, ¿usted es friolento habitual? No, yo doctora no. O sí, pero no tanto como ahora. O sea, tiene que siempre haber algo referente. A veces yo le pregunto a los pacientes, con respecto a su esposo o a la persona que vive con ellos, su hermana, su padre, ¿usted se pone más pulóveres? O sea, ¿se abriga más que ellos con la misma temperatura? Y te dice, sí. Bueno, hay intolerancia al frío. Y más si él dice que esto no era lo habitual. Siempre pregunte, ¿qué es lo habitual? Para saber si esto es un verdadero cambio que pueden atribuirlo en primer lugar al hipotiroidismo. También puede ser otras causas, pero en primer lugar el hipotiroidismo pues es lo que estamos evaluando. Y hay una disminución del gasto energético y del consumo de oxígeno. Por lo tanto, el paciente es como que uno podría decirse que todas las funciones metabólicas están enlentecidas, como si estuviera, entre comillas, hibernando, ¿no? Porque ¿qué pone en juego mecanismos el cuerpo para reducir el gasto energético? Tiene tan poca energía que necesita conservarla. Por eso el paciente también se va a presentar aletargado, digamos, no tengo fuerzas para hacer nada, ni llega ni la mitad del día y no puedo más, sobre todo en hipotiroidismos en estadios avanzados, no en las etapas precoces, quizás, pero más avanzado sí, es un cansancio que es desproporcionado para la tarea que yo realiza, y volvemos a hablar, es proporcionado a lo que usted hace, pero es una paciente, o un paciente, que por ejemplo, no sé, trabaja, estudia, tiene hijos que cuidar, y voy a decir, ¿cuándo duerme esta mujer o este hombre, no? Digamos, es decir, que es lógico que esté cansado, pero ojo, que también eso es físico y emocional, puede ser un factor desencadenante de una enfermedad autoinmune, en este caso de la tiroiditis de Hashimoto, que es la causa más frecuente del hipotiroidismo. Nunca lo descarten por completo, pues si no se perderían diagnosticar, por ejemplo, una tiroiditis posparto, ¿sí? Entonces, por eso les digo, eso es importante, el cansancio, la astenia, no puedo más, no doy más, duermo pero no me alcanza, es como si no hubiera dormido. Bueno, es justamente porque el paciente está en un estado de baja energía por falta de la hormona tiroidea, ¿sí? Después, en el sistema musculoesquelético podemos tener mialgias, fatiga, artralgia, pseudogota. Miren, acá es algo importante que vieron en reumatología. ¿Se acuerdan del síndrome del túnel carpiano? Bueno, puede causar en estadios, vuelvo a decir, más avanzados, que el edema es mayor. Yo puedo tener síndrome de túnel carpiano bilateral. ¿Por qué? Porque dijimos que hay un aumento de la producción de glucosaminoglicanos que retienen agua, y eso a nivel de las articulaciones puede producir dolor,
porque están tumefactas, pueden llegar a estar tumefactas, y puedo tener atrapamiento de nervio mediano y que tengo el síndrome de túnel carpiano, ¿se acuerdan? Bueno, entonces esto es algo que puede ocurrir. Y después los déficits cognitivos, estos son, dependen muchísimo del grado de déficit de producción de hormona tiroidea. No es lo mismo un paciente que tiene un valor, un hipotiroidismo en sus primeras instancias que tiene solamente AT4, o sea, solamente está baja la AT4, pero tiene bastante T3, que un paciente que tiene baja las dos. O sea, es totalmente diferente. Que tengamos, de acuerdo del grado o severidad, como dije al principio, de la déficit de producción hormonal. Entonces, los déficits cognitivos es muy importante diferenciar en un paciente adulto mayor, diagnóstico diferencial con demencia, disminución de la facultad, deterioro cognitivo, que ahora no se llama tanto demencia, ¿no? Cuando se habla de deterioro cognitivo, leve, moderado, severo, que es la pérdida de las facultades mentales o disminución de su función, digamos, que siempre empieza por la memoria, la falta de concentración. Una cosa que pueden decir los pacientes que tienen dificultad para concentrarse o tienen alteración de la memoria, sobre todo de la memoria reciente. Fíjense que esto también se ve en demencia, en deterioro cognitivo por causas vasculares o un Alzheimer en forma precoz. Entonces, es muy importante hacer diagnóstico diferencial con hipotiroidismo, sobre todo en pacientes con edad avanzada. Quizás no se nos pasaría en un paciente joven, pero sí en un paciente con edad avanzada, que todo es el calendario, ¿no es cierto? Y en el caso cuando somos jóvenes, no te podemos estar enfermos porque somos jóvenes. ¿Sí? Uno ha sufrido eso a lo largo de la vida cuando fue al médico, ¿no? Que a veces pasa eso. Hay una sobreestimación, ¿no? Y una subvaloración de lo que consulta el paciente. Somnolencia, los reflejos osteotendinosos están en el tejido, y esto sobre todo en estadios avanzados. Alteraciones psiquiátricas, sobre todo lo más común es el cuadro depresivo. El cuadro depresivo es muy común, inclusive a nosotros muchas veces los psiquiatras nos derivan a pacientes que tienen una depresión refractaria al tratamiento habitual para la depresión, o que venía muy bien con su tratamiento y de repente ya no responde de la misma manera. Es importante descartar que el paciente no tenga un hipotiroidismo, ¿sí? Así que, en realidad, sin llegar a un cuadro depresivo severo, digamos, sobre todo si a veces puede llegar a algo severo, si el paciente ya tiene, como que dice, un sustrato para un cuadro depresivo, pero igualmente, aunque no lo subestimen, esto porque el paciente tiene antecedentes de depresión. Puede ser que tenga depresión e hipotiroidismo, y que con el tratamiento oportuno del hipo, van a mejorar el cuadro depresivo del paciente. ¿Me entienden? Que una cosa no excluye de la otra. Ténganlo en cuenta. Y sobre todo eso, ¿no? Y ven que acá en el síndrome de túnel carpiano tenemos también sistema nervioso, y porque es un poco de las dos cosas, ¿no es cierto? La causa siempre es lo mismo, desde el punto de vista patofisiológico. Bien, después tenemos el sistema reproductivo. Esto es lo más frecuente consulta en un adulto joven en edad fértil. En la mujer, la menorrea, la oligomenorrea, o digamos, podría darse cualquiera de las dos posibilidades. El paciente puede presentarse con también hipomenorrea. ¿Se acuerdan qué es hipomenorrea? Disminución de, o sea, la cantidad de menstruaciones escasa. Cuando yo hablo de oligomenorrea, a ver quién me dice qué es oligomenorrea. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar intervalo entre una menstruación y otra para que digo que tiene oligomenorrea? ¿Más de? ¿De cuánto? No, 90 días para menorrea, 3 meses, ¿sí? 3 meses para menorrea, pero oligomenorrea significa menos frecuente, pero no es amenorrea. ¿Cuánto? Claro, yo diría más de 40. Lo que van a encontrar es más de 40 días, más de 40. Pero también eso varía. Claro, esto varía también de acuerdo a donde lo lean en la bibliografía. Pero yo diría, aunque para sintetizar todo lo que está escrito, sería más de 40 días. ¿Vieron qué es lo normal? Cada 28 días, pero nadie menstrua exacto con 28. Existe gente. Siempre tienen 28, 30, 35, pero ojo que cuando ya pasan 40 días ya está. Eso sí, menstrua con ese intervalo de tiempo. Hablo de oligomenorrea. Yo digo, es una de las causas. Otra vez volvamos a preguntarle al paciente, ¿cuándo fue su primera menstruación? De su primera menstruación o menarca, ¿cómo menstrua habitualmente? ¿Desde cuándo usted nota que hay una diferencia en el intervalo entre una menstruación y la otra?
Si no, no vamos a saber si es normal. Yo tengo un paciente con un síndrome de ovario poliquístico, yo voy a tener que las menstruaciones van a ser habitualmente más espaciadas desde la menarca al que le pasó esto. Generalmente se dice que uno alcanza la maduración ginecológica en 6 años, más o menos aproximadamente, pero si después de 6 años no se estabilizó y sigue teniendo menstruaciones irregulares, y bueno, ahí puede un diagnóstico diferencial, tenemos que pensar en ovario poliquístico. Entonces ahí no, el problema no es el hipotiroidismo. Pero fíjense que el cuadro de ovario poliquístico, cuando hay alteraciones menstruales, siempre hay que descartar primero otras causas de alteraciones menstruales que no sea el ovario poliquístico. En realidad uno llega más que nada por descarte al ovario poliquístico, porque primero hay que descartar que tenga, por ejemplo, un hipotiroidismo, ¿sí? Otra cosa, una cuestión de nomenclatura. Sí. Ya vieron lo que es amenorrea y lo que es oligomenorrea. Sí. Oligo espaciado. Cuando son muy próximos los ciclos se habla de polimenorrea. Exacto. Y cuando el volumen es escaso es hipomenorrea, y cuando el volumen del flujo menstrual es excesivo es hipermenorrea. Claro, Y algunos exacto. dicen menorragia. Claro, pero digamos menorragia, porque, Para que nos pongamos de acuerdo porque con la nomenclatura. claro, sí, sí. Yo acá porque quise primero definir lo que tienen acá, porque en realidad esto es lo que van a ver. Generalmente, como dije antes, van a ver oligo o amenorrea o pueden ver hipomenorrea, como dije antes, que es una menstruación escasa, digamos. Pero lo contrario, hipermenorrea, obviamente abundante. No lo van a ver en el hipotiroidismo. Lo mismo que la polimenorrea es el aumento de la frecuencia. ¿Qué sería? Si yo digo que 28 es lo normal, generalmente menos de 28 días, menos de 20 días para hablar de polimenorrea, ¿sí? Bueno, y sí. Disculpa, volvé, antes de pasar esta, volvé a la anterior porque Sí. faltó una cosita. Ah, bueno, vamos a terminar esta parte primero. Entonces, después tenemos la disminución de la fertilidad, es una causa frecuente de consulta cuando uno está buscando embarazo, el descartar el hipotiroidismo, digamos, inclusive lo hace la gente especialista en fertilidad. Y también la libido, tiene mucho que ver. En el caso del varón, siempre hablamos de la mujer, pero en el varón puede tener disfunción, puede producirse en el paciente disfunción eréctil, puede haber eyaculación precoz, no es la única causa, ¿no? Pero hay que pensarla. Digamos, básicamente es eso, y también puede tener trastornos a nivel de la espermatogénesis, así como lo pasa en un paciente femenino. Así que también la calidad espermática se ve afectada si el paciente está hipotiroideo. Cuando uno evalúa una pareja que busca fertilidad y tiene dificultad para quedar embarazado, yo digo en plural, tiene que evaluar si el paciente también, digamos, la pareja masculina, si realmente tiene algún tipo de problema que altere la calidad espermática, ¿no es cierto? Inclusive la producción del acto sexual, porque si hay disfunción eréctil o eyaculación precoz, obviamente me va a costar quedar embarazado, o igual me va a costar, mejor dicho, le va a costar al hombre embarazar a la mujer, obviamente. Entonces, también la disminución de la libido, ¿saben qué es la libido, no? El deseo sexual también disminuye en pacientes que están hipotiroideos, justamente porque si el cuerpo está en estado de disminución del gasto energético, obviamente la actividad sexual no es imprescindible, entonces se reduce. Eso es inteligente el cuerpo. Cuando uno, digamos, muchas veces se verificó esto en un estudio hace muchos años, que en las mujeres que estaban no solamente en la guerra, hablando de que ahora tenemos la guerra de Ucrania, ¿no? Pero que no estaban propiamente en territorio de guerra, sino que tenían sus maridos en el frente y ellas estaban, no sé, en Estados Unidos. Pónganle la Segunda Guerra Mundial, que no, Estados Unidos primero no era territorio de guerra propiamente dicho, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que las mujeres tenían alteraciones del ciclo menstrual justamente, ¿por qué? Porque no era el momento óptimo para la reproducción. Si tu esposo, tu pareja está lejos, hay riesgo de vida, etc. Entonces, todo el cuerpo siempre se adapta, digamos, a la situación, al contexto ambiental, pero también ese microambiente propio de cada uno, que es su propio cuerpo. Si hay una disfunción tiroidea, se reduce el gasto energético y también voy a reducir digamos, el gasto que yo podría tener si yo tengo un acto sexual. Por lo tanto, va a disminuir el deseo. ¿Me entienden la idea? Bueno, así como les doy este ejemplo, que esto es general,
que ahí sería una amenorrea, oligomenorrea de origen hipotálamo, más bien hipotalámica, la que yo estoy hablando, la de las mujeres que tenían sus maridos en enfrente en la guerra, sería una amenorrea hipotalámica más que nada. Esto también lo pongo como comparación para la amenorrea o oligomenorrea de las hormonas tiroides que tienen otra etiología, ¿no es cierto? Que es un déficit de producción de hormona tiroidea y por lo tanto debemos tener un estado de déficit energético que hace que el paciente ahorre todo lo que puede para conservar sus signos vitales, su estado general. Y después tenemos la anemia, que puede ser tanto normocítica o macrocítica. Puede haber tiempo de coagulación prolongado y puede estar bajo la concentración de factor 8 y von Willebrand. Esto también hay que tenerlo en cuenta en diagnósticos diferenciales cuando uno tiene una anemia normocítica o macrocítica, si el paciente tiene o no un hipotiroidismo, pedir un perfil tiroideo. Cuando vean en el módulo tuyo lo van a ver eso, que serían anemias secundarias, digamos, que se corrigen cuando el paciente corrige su causa, que en este caso es el hipotiroidismo. Así que no me voy a extender, voy a ir para atrás. ¿Qué es lo que te pareció que faltaba? Ah, sí, lo salteamos porque fuimos a lo más frecuente. Fui a lo más frecuente y no continué con esto. Sí. Me fui a lo más frecuente y me quedé, porque esto en realidad, esto que van a ver en el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, no es lo más frecuente. ¿Por qué digo? Porque esto significa encontrar a un paciente, diagnosticarlo en un estadio avanzado del hipotiroidismo. En un hipotiroidismo, en su primera etapa, van a tener todo lo que yo les dije antes, dependiendo del grado de producción. En cambio, esto se ve más adelante. Por ejemplo, la hipertensión diastólica es por un aumento de la resistencia periférica. Entonces, claro, y eso se debe al déficit de producción directamente hormonal. Y también va a haber bradicardia, puede haber cardiomegalia, derrame pericárdico. Si hablamos que hay una retención de líquidos, a nivel general, así como podemos tener ascitis, que es raro, también podemos tener derrame pericárdico. Y la insuficiencia cardíaca o la cardiopatía isquémica es posible, pero generalmente se da en pacientes que tienen un corazón ya enfermo. Patología cardiovascular en general no se ve con frecuencia en pacientes que tienen un corazón sano y se vuelven hipotiroides, no se ve, es muy poco frecuente. Después la disminución de la tolerancia al ejercicio, y después tenemos a nivel respiratorio también derrame pleural, si vamos de retención de líquido, hipoventilación alveolar, acidosis respiratoria y apnea del sueño. La apnea del sueño puede ser producida muchas veces por la macroglosia que se produce por el mismo edema, hablamos de edema, y ese edema es generalizado. Entonces, puede haber un aumento de tamaño de la lengua, haber macroglosia, que eso puede traer como consecuencia apnea del sueño. Puede aumentar el volumen por mixedema de la mucosa de vía aérea. Claro, y produce una obstrucción, o sea, una obstrucción parcial que genera justamente la apnea. Así que esta es una de las causas. Por ese motivo, los pacientes se quejan de que están más roncos. Claro, también. La voz es más, Sí, claro, porque también hay edema de cuerdas, también vocales, hay edema de cuerdas. Sí, esto es algo generalizado. Vuelvo a repetir, no van a encontrar todo junto, sino depende del grado de déficit de producción hormonal que tenga el paciente y el estadio en que se encuentre, ¿sí? Bueno, pero justamente yo me fui para adelante, está bien, gracias. Porque esto es lo menos frecuente y se ve más en estadios avanzados, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, pasando un poquito más adelante, ya terminamos con las manifestaciones clínicas. Creo que no me olvido de las más frecuentes. Si después hay alguna otra cosa más, lo decimos. Lo que es muy importante, en base a lo que todos los síntomas señaló la doctora, el paciente puede venir y decir, vengo porque me siento muy cansado, me siento muy asténica, no tengo fuerza para hacer nada. Una vez que uno, como todo en medicina interna, ¿no? Una vez que uno deja hablar al paciente que cuente, uno cabe acá un interrogatorio dirigido. Claro. Porque el paciente por ahí no jerarquiza. Entonces, ¿cómo está su evacuación intestinal? ¿Cambió en algo? Ay, sí, estoy más seca de vientre. Claro. De los pacientes. Y se abriga más que antes. Ay, sí, la verdad que sí. Claro. Estoy como más friolenta. Bueno, uno va preguntando, ¿nota la piel más seca? Claro. ¿Cómo están sus menstruaciones? Bueno, claro.
a veces los pacientes como están muchos con el doctor Google y Yahoo, ya vienen con los síntomas armados y le dicen, me parece que tengo hipotiroidismo, vienen con el diagnóstico. Entonces le dice, espera un momentito, vamos a ver, esos síntomas que usted dice que son como el que leyó en el Google, dígame si esto es lo más frecuente, lo más habitual, esa es la llave, ¿no? Decirle qué es lo habitual en ese paciente y desde cuándo no es lo habitual, ¿sí? Entonces, la otra cosa que recuerden, acá vamos a ver que en el hipotiroidismo central o hipotálamo hipofisario secundario, tengan en cuenta que muchas veces los síntomas de hipotiroidismo están enmascarados, como dije al principio, por algún otro déficit hormonal. Siempre está asociado a otros déficits hormonales hipofisarios. Por ejemplo, el gonadal o el adrenal, ¿no es cierto?, que podrían enmascarar algunos de los síntomas. No se olviden que, por ejemplo, un paciente con insuficiencia suprarrenal secundaria hipofisaria puede dar astenia, adinamia, igual que un hipotiroidismo. Por ejemplo, un paciente hipogonádico va a tener alteraciones de ciclo menstrual si una mujer está en edad fértil, el paciente varón va a tener disminución de la libido y va a tener una disfunción sexual, una disfunción eréctil. Es decir, vamos a tener cosas muy parecidas a las que vamos a ver en un hipotiroidismo, ¿eh? O sea, y a veces los síntomas se potencian, digamos, porque al tener otros déficits hormonales, esos síntomas son más importantes, digamos. O sea, acuérdense que siempre puede ser que un paciente tenga un PAN-hipo, como van a ser PAN, que significa más comprometido en la función hipofisaria, ¿eh? Entonces, siempre puede ir acompañado de otros síntomas, ¿sí? Después, perdón, bueno, acá. Entonces, podemos dividirlo a las causas de hipotiroidismo central como pérdida de tejido funcionante por un lado, y defectos funcionales en la secreción y biosíntesis de TSH, como para organizarnos cuáles son las causas etiológicas más frecuentes. Y acá tenemos, por pérdida de tejido funcionante tenemos tumores, como el adenoma hipofisario, puede ser no funcionante o puede ser funcionante y secretor. Por lo tanto, en esos casos vamos a tener acompañamiento de otros síntomas, que si es un adenoma, por ejemplo, funcionante, hay una hipersecreción de alguna hormona, llámese prolactina, GH, etc., vamos a tener también síntomas por exceso. Craniofaringioma, que esto es más una causa de hipotalámico, meningioma, metástasis es muy poco frecuente, y trauma, puede ser radiación o cirugía. Y en caso de las causas vasculares, puede ser la necrosis isquémica, un gran tumor, puede ser que muchas veces cuando empieza a crecer hay hipoflujo, ¿no es cierto?, de ese tumor, ese tejido, y se necrosa justamente por falta de irrigación, no tiene suficiente irrigación. Y muchas veces los grandes tumores se pueden necrosar. Luego la apoplejía hipofisaria, que se puede dar también justamente en el caso de un paciente que tiene una hemorragia importante, justamente por hipoflujo puede producirse justamente muerte de tejido. Es como si en nuestra hipófisis se infartara, como pasa con cualquier tejido. Es decir, no se olviden que la definición de infarto, ¿no es cierto?, es muerte de tejido por falta de irrigación. Y eso podemos ver, hay un síndrome que se llama el síndrome de Sheehan, que lo van a ver en patología hipofisaria, que se ve en las pacientes posparto. Porque cuando se da un parto en el cual la paciente ha sufrido una gran hemorragia, puede producirse esto, ¿no? Entonces, la paciente, generalmente uno de los síntomas que tiene el paciente en el posparto es la aga láctea. El niño no puede mamar, o sea, no tiene leche, el paciente no produce. Y eso es justamente porque hay una caída de todos los ejes, entre los cuales está la prolactina. Bueno, entonces eso no me voy a extender porque lo van a ver con el síndrome hipofisario. Y el viernes lo van a ver. Infecciones, tuberculosis, toxoplasma, cualquiera puede ser. Infiltrativas, como la sarcoidosis, la histiocytosis, la hemocromatosis por depósito de hierro. Esto parece ser que es una cosa rara. Ahora tengo un paciente con histiocytosis. Histiocytosis en Langerhans, muy interesante, que él consultó por lesiones de piel, pero el chico se metió en el Google, dermatología, en dermatología no del 5 de bolilla le daba la parte endocrina.
cuando hay compromiso endocrino en la histiocytosis. Pero ni bolilla. El chico vio que había problemas endocrinológicos en el coso, entonces vino a verme. Fíjense, el paciente, no me lo derivaron. Pero no es es una dermatóloga particular que él vio, porque en nuestro servicio de dermatología del Hospital Británico tenemos bastante experiencia de estas enfermedades raras, así que Dermato seguro lo evalúa, ¿no? Esa ahora está con una dermatóloga del Hospital Británico, y bueno, tienen compromiso hipofisario, tanto de la anterohipófisis como la neurohipófisis, ¿eh? Pueden hacer diabetes insípida, y en este caso el chico no hizo eso, sino que hizo déficit de anterohipófisis, tiene una insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿eh? Y ahí está esperando una segunda deficiencia, digamos, porque es por infiltración, ¿no? Significa que el tejido que produce la hormona, en este caso el corticotropo, las células están ocupadas por algo que no es, en este caso las células del Langerhans, que están ocupando el lugar que tendría que ocupar el tejido funcionante. Después, la hipofisitis linfocítica crónica no es tan infrecuente. Pacientes con enfermedades antecedentes, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la más común, ¿cuál es? La tiroiditis Hashimoto. ¿Pueden tener hipofisitis? Sí. Yo tengo ahora un paciente que tiene, la madre lo mismo, hipofisitis. Tuvo todo el déficit de los ejes. Él empezó con el déficit del eje córtico suprarrenal, luego le sumó el hipotiroidismo central con anticuerpos elevadísimos, o sea que tiene tiroiditis Hashimoto. Si uno no piensa en el hipotiroidismo central, chicos, se nos va el diagnóstico y dice, no, tiene una tiroiditis Hashimoto. No, tiene una tiroiditis Hashimoto, pero el responsable del déficit hormonal no es la glándula, aunque tiene tiroiditis Hashimoto. Es el hipófisis, que está afectada por un proceso autoinmune igual que la glándula. En este caso, la causa es central. Es muy importante el diagnóstico cuando vean el tratamiento, porque de acuerdo con eso enfocábamos. El tratamiento siempre es reemplazo hormonal, pero cómo controlamos el reemplazo es diferente, que yo no voy a hablar de eso. Pero piénsenlo, pacientes con más de un déficit de un eje, y encima no tienen ninguna masa tumoral, o sea, usted le hace una resonancia, no tiene ninguna, a veces solamente hay un aumento difuso de la glándula hipofisaria, piensen que puede tener una hipofisitis autoinmune, más si el paciente ya tiene antecedentes de enfermedades autoinmunes, él y la familia. Parece que la madre tiene lo mismo, exactamente igual. Y después, no es tan infrecuente, pues eso lo digo, porque lo tienen que tener en cuenta. Hipoplasia hipofisaria, displasia sectóctica, esto es algo rarísimo de hablar sobre ese tema. Pero lo ven los pediatras, exactamente. Así que realmente yo me quedo con, le digo, histiocytosis y hipofisitis porque parece algo poco frecuente, pero hay que pensarlo cuando el paciente tiene un hipotiroidismo central, ¿eh? No siempre son tumores. Luego, defectos funcionales en la secreción y biosíntesis TSH, que pueden ser mutaciones de genes. Esto le gusta al doctor Fabián Pitoy y otras personas que yo conozco, a Carolina Danilovich. Bueno, y drogas como la dopamina y glucocorticoides que también pueden producirme defectos funcionales que son corregibles cuando yo suspendo la medicación o no la estoy usando, ¿no? Esto es menos frecuente, ¿eh? Por eso no me detengo tanto. Causas de hipotiroidismo primario. Acá dijimos que el problema está ¿dónde? En la glándula tiroides. El más frecuente que el central. Pero siempre yo recalco un poquito el central porque si uno no lo piensa, no lo encuentra. Es más, se puede confundir, por eso les dije este caso clínico que tengo ahora en mi consultorio, ¿eh? Pero no es el único. Muchas veces pasa así. Que uno piensa que es raro, está en el libro, pero existe. Entonces, primario. Pérdida de tejido funcionante. Como dijimos antes, lo dividimos, y defectos funcionales, es decir, la secreción y biosíntesis de TSH. De esa manera, la fisiopatología la podemos recordar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas de pérdida de tejido funcionante? El primer lugar se lo lleva la tiroiditis crónica autoinmune, también llamada por los pacientes, que están muy informados, Hashimoto. Tengo Hashimoto, doctora. Tengo la del japonés. Tengo la del japonés, exacto. Entonces, yo le digo a los pacientes, mire, la del japonés en realidad es una inflamación crónica de la tiroides de origen autoinmune. Usted mismo la está fabricando con los anticuerpos. Generalmente estos pacientes tienen como, yo diría, un hecho bisagra, un antes y después. Es decir, te dicen, el día que perdí mi trabajo, el día que perdí un ser querido, el día que estaba en la disyuntiva entre divorciarme y no divorciarme, bueno, pelea por plata, las cosas más insólitas. Ese estrés emocional o hasta también físico puede desencadenar una reacción autoinmune.
Pero siempre digo este viejo axioma, que uno no se enferma de lo que quiere, sino de lo que puede, chicos, de lo que puede. O sea, siempre hay una predisposición genética, pero hace falta un factor gatillo desencadenante, como vimos en diabetes tipo 1, que gatilla el fenómeno autoinmune y empieza el problema. Entonces también las enfermedades autoinmunes tienen periodos de remisión espontánea. ¿Se puede dar en tiroides? También. No es algo que no pueda existir. Acuérdense, causa más frecuente, pregunta de examen, tiroides crónica autoinmune o la Hashimoto, la del japonés. Y después tenemos el hipotiroidismo autoinmune transitorio, que puede ser el silente o posparto, que ya les digo, paciente que está recansado. Y usted me dice, pero ¿cómo lo distingo? Porque la mujer posparto, pobre, cada 2 o 3 horas tiene que dar mamá al bebé, no vive de guardia, ¿vio? Yo lo comparo con la guardia. Todos los días 24 horas de guardia, ¿cómo no va a estar cansada? No duerme, está escuchando si el nene llora, no llora. A veces tienen colaboración de los varones, porque ahora los varones están más modernizados, pero antiguamente no. ¿Quién se es que levanta? La mujer, el hombre no se levanta para atender al bebé. Ahora sí se turna, si no se vuelve loca. Directamente, en esos casos puede ser el factor de ese estrés tan grande que tenga el paciente, la paciente, puede desencadenar una tiroiditis posparto. ¿Y cómo se dan cuenta? La persona tiene un extremo cansancio, pero ella dice, es desproporcionado. Sí, trabajo mucho, el bebé me tiene mal, pero esto no me suena, me hace ruido, como dicen los pacientes ahora, me hace ruido. Y bueno, ahí no está de más pedirle un dosaje hormonal para descartar que ese cansancio extremo sea por el bebé, por el trabajo del bebé o porque tenga un hipotiroidismo. Sobre todo si tiene antecedentes. Después, la tiroiditis subaguda. Esto es algo muy frecuente. Paciente que tiene una enfermedad viral, bacteriana, una infección respiratoria, generalmente viral. 15 días antes aparece con dolor en el cuello. Que al principio, si ustedes no preguntan bien, dice, me duele al tragar, pero no es al tragar, también le duele sin tragar, es decir, le duele el cuello, la parte anterior del cuello. Al tragar se mueve La glándula, exacto. Bueno, entonces ustedes le tienen que preguntar, bueno, uno primero que nada, individualizar bien, porque estos pacientes primero van al otorrino, al médico clínico, porque piensan que tiene una angina o un cuadro viral que se prolongó en el tiempo. Ahora todo el mundo tiene que descartar qué cosa, COVID, ¿no es cierto? Aunque hay ahora influencia tipo A, yo tengo un paciente internado en neumonía bilateral por influenza tipo A, con vacuna contra la influenza, con vacuna antigripal internado con neumonía bilateral. O sea, está bravita la influenza tipo A, aún con vacuna. Este hombre yo digo muchacho, es un hombre grande, se vacuna todos los años. Y no sé qué pasó, pero está mal internado en el hospital. Hicieron todo el panel de todo y lo único que dio positivo fue la tipo A. Entonces, a ver, un cuadro viral que se prolonga en el tiempo. Dice, me duele la glándula, me toco el cuello, no me lo toco, me duele. Pero es por fuera. También puede tener dificultad para tragar o sentir que le duele cuando traga, pero, pues, como dice la doctora, porque se moviliza la tiroides con la deglución, como vamos a ver. Entonces, en esos casos, uno tiene que tener en cuenta si el paciente tiene patología tiroidea previa, bueno, ya está. Una tiroiditis crónica se puede reagudizar por una tiroiditis subaguda. Entonces, si ya tiene de base una tiroides enferma, pero puede ser que no la tenga. Entonces, el paciente se presenta con síntomas en un primer momento, una primera etapa de hipertiroidismo, porque hay destrucción de los folículos por el fenómeno inflamatorio agudo. Y eso produce gran cantidad de hormonas que se liberan en la circulación, y eso produce un hipertiroidismo transitorio por liberación de hormonas preformadas. No es un verdadero hipertiroidismo, como van a ver cuando vean hipertiroidismo. Pero también tiene una fase que puede llegar a ustedes de hipotiroidismo, que puede ser transitorio o se puede restituir la función de manera integral y quedar totalmente eutiroideo, es decir, normal. Pero puede ser que esté hipotiroideo, digamos que es un hipotiroidismo muy severo, a veces no es necesario tratarlos, y otros sí, depende, generalmente que necesitan ustedes tratar es porque ese va a quedar realmente, definitivamente hipotiroideo. Pero bueno, acuérdense, tiroiditis subaguda es una inflamación aguda, subaguda, producida por una inflamación, por un cuadro viral, cualquier tipo de virus, que me va a producir dolor espontáneo o provocado por la palpación de la glándula tiroides y que me va a traer una fase de hiper muy transitoria y una de hipo que se puede
convertir de transitoria en definitiva. Es decir, esta es una otra causa de hipotiroidismo, pero transitorio, más frecuente a encontrar en épocas de estación, cambios de estación, tipo primavera, cuando aumentan las infecciones virales. Primavera, otoño. Bueno, y pues otra vez de vuelta, cirugía, radiación, enfermedades infiltrativas, infecciosas, disginesia tiroidea, esto es algo que ven, digamos, los pediatras, más que nada. Nosotros vemos el final. Defectos funcionales en la biosíntesis y secreción de hormonas tiroideas, defectos congénitos, déficit o exceso de yodo. Lo más frecuente, le puse entre paréntesis, es tomar amiodarona. Amiodarona es una droga que puede producir tanto hiper como hipotiroidismo. Cualquiera de las dos cosas. Generalmente cuando el paciente tiene la droga y no puede cambiar la droga, y bueno, es un antiarrítmico, que lo van a ver ahora cuando vean en medicina B los fármacos. Es un antiarrítmico que tiene una propiedad. Cualquier arritmia puede tratarse con este fármaco y además puede producir una cardioversión química. Es decir, el paciente puede normalizar su ritmo. Por eso que se usa como una alternativa a la cardioversión eléctrica, digamos. En pacientes que, en el caso, por ejemplo, de una arritmia como la fibrilación auricular que dice la doctora Hernández. Entonces, es muy frecuente utilizarla porque como es una droga de amplio espectro como antiarrítmico que se usa. Este es uno de los efectos adversos. Hay otros más que hay que tenerlos en cuenta para monitorear el tratamiento del paciente con amiodarona. Si es totalmente necesario, vamos a continuar con la droga y no vamos a tener otra. Si le causa hipotiroidismo, y bueno, si no se puede suspender la medicación, le trataremos el hipotiroidismo. Es más complicado cuando produce hipertiroidismo, eso es otra cosa. Es mucho más complicado. Acá es más sencillo si no se le puede suspender la amiodarona. Ahora, hay una cosa a tener en cuenta. Miren que se deposita, No, eso es lo que iba a decir a continuación. Es lo que iba a decir a continuación. Me tengo que apurar un poquito. Es lo que te iba a decir a continuación. No, muchas veces como la droga se deposita en tejido adiposo, es decir, digamos, queda, ustedes, si viene alguien paciente con una alteración de la función tiroidea como el hipotiroidismo, tienen que preguntar si tomó amiodarona y le dice al paciente, sí, pero hace mucho. ¿Cuánto hace mucho? Si tiene menos de 6 meses de la última vez que tomó la amiodarona, tienen que tener en cuenta como causa del hipotiroidismo, lo tienen que tener, porque no desaparece tan fácil del cuerpo la amiodarona. Entonces, tienen que tenerla en cuenta, aunque el paciente haya suspendido la droga, si dentro de los 6 meses la suspendió, por ahí puede tener que ver con la etiología del hipotiroidismo. Y luego, drogas como agentes antitiroideos, obviamente, si le vamos dando antisol para inhibir la síntesis y producción de la hormona tiroidea y el paciente la siguió tomando sin control endocrinológico, encontramos gente recontra hipotiroidea y le decimos, ¿y cuál es? Bueno, pensamos cuál es la causa y le decimos, ¿qué está tomando? Tomó danantisol. Ah, ¿y hace cuánto lo toma? Y no sé, hace como 2 años vi la última vez la endocrinóloga. Y bueno, como me hacía bien, pero no se la suspendió. Y no, porque yo no volví más. Entonces está recontra hipotiroideo por la hormona, por la antitiroideo, que es, por ejemplo, el danantisol. Se tienen que preguntar qué está tomando, porque pacientes hay cosas que toman siempre y les parecen que es una pavadita que no tiene nada que ver. Y después, bueno, el litio también influye. Bueno, en estos casos, el paciente con trastorno bipolar, que pueden estar tomándolo, también es una causa. Bociógeno, se habla de la harina de mandioca, que interfiere. Yo no me voy a extender en todas esas cosas porque se me está haciendo tarde. Quiero llegar al final. Esto lo leen, ¿de acuerdo? Y acá tengo una paciente tipo, Patricia. Les presento a Patricia. Esto es la presentación más frecuente en el consultorio de endocrinología. Es una señora con 2 hijos adolescentes, administrativa, es decir, es una persona activa. Concurre al gimnasio 3 horas semanales, es una persona que se cuida, alimentación ovo-lacto-vegetariana, menos mal que es ovo-láctea, porque ahora todos están en el veganismo y es un problema. Menopausia hace 2 años, pero está bajo tratamiento hormonal de reemplazo, pero consulta por piel seca, intolerancia al frío, cansancio, pérdida de la concentración y la memoria, aumento de peso y dice, estoy deprimida. Y acá siempre quiero decir esta pequeño consejito. Cuando ustedes a alguien le dicen que está deprimida, que puede ser que esté triste, bajoneada, como dicen los chicos ahora, hay que preguntar,
si ella perdió interés por las cosas que le interesaron siempre. Ahí es una verdadera depresión. Cuando una persona no tiene ganas de hacer lo que siempre le apasionó, lo que siempre le gustó hacer, ojo que eso es una verdadera depresión, no está triste solamente. ¿Sí? Bueno, después obviamente la van a evaluar el psiquiatra si necesita. Pero acá que vamos a primero descartar, ¿no es cierto?, que el paciente está hipotiroidea. Fíjense que algunos de estos síntomas que yo tengo acá podría atribuírselos a la menopausia, pero no, está bajo tratamiento hormonal de reemplazo, así que la piel no tiene por qué estar seca. Vieron lo que dijimos antes, que se seca, que el cabello se cae más, después de la menopausia por el déficit estrogénico, entre otras cosas, ¿no? La intolerancia al frío hay que preguntarla si es una verdadera intolerancia al frío o no, preguntando lo habitual. Y el aumento de peso. Ella dice que está haciendo una super dieta, que va a gimnasia, como diciendo, no tengo causa para aumentar de peso, no bajarla. También, entre comillas, porque ¿qué hace dieta ovo-lácteo vegetariana? Por eso lo puse acá. ¿A qué le da al diente más? Yo digo al diente. Así graciosa. ¿A qué le damos más al diente? A todo lo que son hidratos de carbono. Y los vegetarianos los van a ver gorditos y rollizos, muchos de ellos, porque compensan la saciedad que produce la proteína de origen animal con hidratos de carbono, que son más saciógenos que comer una lechuga, que comer un huevo. El huevo es bastante saciógeno porque es una proteína. Inclusive lo dan como desayuno para la gente que quiere perder peso, el huevo. Se da porque llena mucho. Pero salvando el huevo, digamos, los vegetales no te dan saciedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona tira hacia ¿qué? Los fideos, el arroz, hidratos. Entonces pueden tener personas con sobrepeso porque están comiendo gran cantidad de hidratos de carbono. Así que ojo con que si es vegetariano tiene que ser flaco, no. Al contrario, puede ser que sea todo lo contrario y ella dice no aumenté de peso sin motivo aparente. Pero hay que interrogar cómo come, aparte de la actividad física que hace, cómo coma. Ella no se explica. Entonces la gente dice, el problema para bajar de peso, la tiroides es la culpable. Y ahí va a la endocrinóloga, a lo que sea. Entonces, ¿cuándo y cómo evaluamos un paciente para descartar hipotiroidismo? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces, ¿cuándo? Si el paciente tiene síntomas y o signos de disfunción tiroidea, aunque no sean, nunca van a ser específicos, pero vamos a tenerlo en cuenta. La presencia de bocio, que es el agrandamiento per se de la glándula tiroides, antecedente de radiación externa en cuello o cirugía de tiroides, obviamente, el tratamiento del hipertiroidismo, si lo hacía, si lo hizo, ¿sí? Porque puede ser que el paciente haya recibido un tratamiento del hipertiroidismo con una dosis de yodo y por eso el paciente quedó en un primer momento eutiroideo y luego hipotiroideo. Antecedentes personales y o familiares de enfermedades autoinmunes, que se asocia frecuentemente con la tiroiditis Hashimoto. El vitiligo, que es una enfermedad de la piel, que ya ustedes lo conocen, la enfermedad celíaca, es muy frecuente, que se puede asociar con esto. También otras no tan frecuentes, pero tienen que tenerla en cuenta. La anemia perniciosa, que en un 10% de los pacientes hipotiroides con tiroiditis de Hashimoto pueden tener anemia perniciosa, que sería la causa de la anemia macrocítica, porque generalmente la anemia es normocítica. ¿Pero por qué tendría una macrocítica? Y bueno, porque puede ser por anemia perniciosa. ¿Se acuerdan en qué consiste? Que son anticuerpos contra las células parietales, déficit de factor intrínseco, ¿no es cierto? Entonces, esos pacientes tienen megaloblastos, o sea, son pacientes con anemia macrocítica y puede ser por asociación con anemia perniciosa, que en un 10%, así que no es tan, es un bajito, pero no tanto, hay que tenerlo en cuenta. Y después... La causa de la macrocitosis en ausencia de la asociación con la perniciosa sí. Es que está perturbada la síntesis lipídica de la membrana. También, claro, sí. Entonces, también puede decir, aunque no tenga anemia perniciosa, sí, totalmente correcto, dice la doctora, pero no se olviden, cuando ustedes, como lo más frecuente de ver, yo digo la práctica mía clínica habitual en general, es la normocítica, pero cuando hay una macrocítica, aunque puede pasar esto sin anemia perniciosa, como bien dice la doctora Arnaiz, tengan en cuenta que puede tener, un 10% de estos pacientes pueden tener anemia perniciosa, si no la piensan, no la encuentran. Entonces, son pacientes que después no responden al tratamiento etiológico del hipotiroidismo, que es el reemplazo con hormona tiroidea. No suben el hematocrito, no se modifica y persisten, bueno, y además si es macrocítica, tengan en cuenta esto. Si no responde al tratamiento, que tengan en cuenta que un 10% puede tener asociado a anemia perniciosa y puede ser una causa de falta de respuesta de la anemia al reemplazo hormonal. ¿De acuerdo? Que me olvidé decírloselo antes cuando vimos lo de anemia. Bueno.
Y después, otras enfermedades autoinmunes, acá van a leer un poquito sobre los síndromes poliglandulares autoinmunes, que son más de un déficit glandular asociado, que puede estar asociado con la artritis Hashimoto, por ejemplo, enfermedad de Addison, que es una insuficiencia suprarrenal primaria, por adenitis autoinmune, también pueden tener asociado diabetes tipo 1, Así que en realidad hay varias enfermedades autoinmunes asociadas. Después hay cuadros sindrómicos poliglandulares tipo 1, 2, 3, que lo van a leer. Yo no me voy a extender en esto, no lo traje acá porque si no es mucho. Que lo van a leer, que más de una enfermedad autoinmune se puede asociar. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque cuando yo hago detección del hipotiroidismo autoinmune, de causa autoinmune, tengo que siempre, mi obligación es evaluar clínicamente si tiene algún otro déficit glandular de otra glándula, valga la redundancia. Y si no lo tengo en ese momento, chequearlo por lo menos una vez por año, porque muchas veces estas enfermedades asociadas a autoinmunes pueden preceder, acompañar o seguir al diagnóstico de tiroiditis Hashimoto. Entonces tengo que estar alerta, digamos. Es para estar alerta. Lo vi de adulto, pero que empezó en la adolescencia con una adrenalitis, Sí. luego hizo una diabetes tipo 1 Bueno. y luego una tiroiditis autoinmune. Claro, van seguido, a veces son años entre una enfermedad y la otra. Yo tengo una paciente con vitiligo, que tiene tiroiditis crónica de Hashimoto, muy frecuente la asociación, no hizo la enfermedad celíaca todavía, pero consultó con la dermatóloga porque empeoraron sus lesiones, se pusieron más marrones, tiene ya manchas marrones. Pero la médica le dijo que era una falta de respuesta al tratamiento que estaba haciendo para el vitiligo, eso que le ponen la púa y todas esas cosas que hacen las dermatólogos. Bueno, la cuestión es que al fin y al cabo vino a mí y le digo, escúchame querida, le digo, yo la vi realmente diferente. Sinceramente el color no era el color de ella, a pesar que ella tenía sus manchitas, porque es una persona que se nota mucho las máculas que tiene hipocrómicas, es como muy evidente, pero era algo diferente. Le digo, escúchame, le digo, además tenés cansancio, perdiste peso últimamente, sí. Todo eso que me está diciendo, doctora, no, me muero de cansancio, me muero de... Bueno, ¿qué era? Hizo el Addison, tenía que hacer la tercera. Un Addison, una adenitis autoinmune, un Addison. Un Addison tenía un cortisol de 2, una ACTH de 1000. Así que era un Addison así que te estaba llamando. Pero menos mal que vino a mí para control, porque por la dermatóloga la dejó tranquila, que era simplemente que tenía tratamiento al vitiligo. No se le ocurrió que apareció otra cosa. Y ahora, cuando yo empezó con el tratamiento del Addison, blanqueó un poquito más, las lesiones empezaron a aclarar. Dice, ay doctora, dio resultado con lo que usted me dio. Sí, simplemente le traté el Addison. Se blanqueó porque le traté el Addison. Bueno, porque la hiperpigmentación es debido al aumento de CTH. ¿Se imaginan? El CTH de 1000 es por eso que se hiperpigmenta. Bueno, entonces, valga esta acotación. Bueno, después, antecedentes de cirugía y o radioterapia de hipófisis, cuando pienso en un central, nunca descartar una hipofisitis autoinmune, como elige una enfermedad infiltrativa como histiocytosis si tiene lesiones en piel, drogas como midoranilitis, ya lo dijimos, y la depresión refractaria. O sea, si el paciente está tomando drogas como midoranilitio, siempre hay que evaluar la función tiroidea. Y si tiene una depresión refractaria, que significa que no responde inicialmente o después de un tiempo que respondió, no responde a los antidepresivos, es una causa de evaluar si no tiene un hipotiroidismo. Eso lo dije yo antes. Todos estos son motivos para evaluar la función tiroidea y descartar una enfermedad autoinmune como causa del hipotiroidismo. Y acá vemos que nuestra Patricia tiene todo lo que dijimos antes. ¿Y cómo evaluamos al paciente? Bueno, la anamnesis ya dijimos, los síntomas, antecedentes síntomas y antecedentes de enfermedades autoinmunes, ya lo vimos. Exploramos signos de hipofunción. Si un paciente tiene hipofunción, ¿qué cosa podemos ver? La piel, el pelo, si está seco, si está quebradizo, el estado de las uñas, si la piel está seca, si está en un estadio más avanzado, vamos a observar si tiene una fascia botoagada. En algunos pacientes inicialmente tiene un edema bipalpebral que en general remite durante el día, mejora durante el día, y pues también la búsqueda del mixedema pretibial, el edema sin Godet, que dijimos. Digamos, todos son signos de hipofunción, malos síntomas que pueden referirnos que son, vuelvo a repetir, inespecíficos. La fase abotagada del hipotiroidismo es muy parecida, ya van a ver en nefro,
Claro. Ambos son pálidos, los párpados. Claro, sí, la plétora facial, realmente son muy parecidos. Entonces, a veces puede empezar simplemente con el edema bilateral. Yo me levanto con los ojos que es medio como cerrados, dicen los pacientes. Entonces, Es importante atento. que ustedes ejerciten, se lo digo a los chicos en los prácticos siempre. La capacidad, la observación, la inspección. Claro. Muchas veces con una inspección bien... Fina ya tienen una idea de qué es lo que le pasa al paciente. O sea, entre la anamnesis y el examen físico, ustedes tienen que llegar a un cuadro sindrómico y su mente, tener en cuenta su mente de diferentes diagnósticos etiológicos diferenciales, para lo cual yo voy a necesitar el laboratorio y, digamos, otros exámenes suplementarios. Por ejemplo, tomarle los reflejos al paciente y ver que tienen una relajación prolongada. Claro. O sea, no es hiporreflexia. Ustedes percuten y el reflejo, pero la es muy lenta la respuesta lenta, que eso lo vimos ahí. De hecho, en la medicina del siglo XX, y estoy hablando de segunda mitad del siglo XX, no de la Segunda Guerra Mundial, no había todos los procedimientos diagnósticos que tenemos hoy en día. Y muchas veces había una técnica que ya no existe más, que se llamaba reflexograma aquiliano. Sí. Porque se ve muy bien esto. Están enlentecidos los reflejos, sí, que yo lo puse ahí en sistema, en manifestaciones clínicas del sistema nervioso central. Sí, pero que se ven ya en unos estadios más grandes. No esperen tener eso al principio, ¿no? Varía de acuerdo al grado de duración del hipotiroidismo. Y entonces, tenemos después la palpación de tiroides, que es mandatorio, obviamente, si el paciente tiene una glándula agrandada o no. Ahora vamos a ver eso porque no quiero terminar porque se me está haciendo tarde. Entonces, laboratorio hormonal específico y general, ¿no es cierto? Como dijimos recién, que el paciente puede tener repercusiones a nivel metabólico, como la glucemia, el perfil lipídico, digamos, el hemograma, ¿sí? Todas, vamos a ver las alteraciones que pueden ser secundarias al hipotiroidismo, por eso hay que pedir un laboratorio general. ¿Sí? Y una ecografía, porque si nosotros encontramos que el paciente tiene nódulos, que sería un aumento circunscrito de la glándula en más de un lugar de la glándula tiroides, vamos a necesitar, digamos, poder evaluarlos. Y lo mejor es con la ecografía. Entonces vamos acá. La palpación de la glándula tiroides. Esta es la maniobra bimanual, que para mí es la mejor, sobre todo los que tenemos manos chicas, porque nos colocamos por detrás del paciente y colocamos los dedos de ambas manos sobre lo que serían la proyección de los dos lóbulos tiroideos, porque siempre digo a los pacientes y a ustedes que son los alumnos, que es como una mariposa que tenemos dos alitas y un centro que sería el istmo. Entonces, la glándula tiroides es una glándula, digamos que superficial. Si podemos palparla, sobre todo si está aumentada de tamaño, no solamente la palpamos, sino que la vemos. Entonces, la palpación, como dice acá, se explora ¿de qué manera? Mirando. Muchas veces al paciente le decimos, nos colocamos enfrente y le decimos que trague saliva y vemos si se moviliza con la deglución. Luego se palpa de manera estática, sin decirle que trague. Es decir, estática significa sin decirle al paciente que trague. Y luego durante la deglución, porque la glándula tiroides cuando está sana se moviliza con los movimientos deglutorios y eso nos ayuda a saber si estamos realmente en la glándula tiroides, que nosotros vamos a buscar por debajo del cricoides, ¿sí? Entonces se coloca... un vaso de agua porque se le seca la boca. Claro, bueno, entonces se coloca la cabeza en hiperextensión, ¿no es cierto? Un poquito, no mucho, porque si lo pone muy tirante, no van a poder hundir los dedos para poder palpar nada, ¿no? Se coloca la cabeza en hiperextensión, como dije, se ubica detrás del paciente, se colocan los pulgares en la nuca y los dedos se superponen en la glándula. Esto es importante. A veces podemos tener una tumoración en la línea media del cuello que no es la tiroides, ni siquiera un nódulo tiroideo, que es el famoso quiste tirogloso, que es un resabio embrionario, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo saber si es un quiste tirogloso o no? Entonces, la maniobra es pinzar la tumoración entre el índice y el pulgar y se le pide al paciente que saque la lengua. Si se trata de un quiste tirogloso, obviamente la tumoración se va a elevar cuando saca la lengua el paciente. Entonces, esto es una manera de diferenciar. Ahora, con respecto a la palpación de la tiroides, vamos a ver el tamaño,
Si es pequeño se va a palpar, pero no va a ser visible, como dije recién, puede ser moderado o grande. El crecimiento si es difuso, generalmente se ve en el bocio simple, o como puse acá en tiroiditis, puede ser uninodular, un solo nódulo, o más de un nódulo multinodular. Luego vamos a evaluar consistencia, que puede ser blanda, firme. En estos casos, cuando es blanda, el paciente generalmente eso es lo que ustedes ven en una tiroiditis. Dura pétrea se ve en patología neoplásica, es decir, un tumor, la consistencia es dura pétrea. Y con respecto al movimiento, también importante, porque la glándula se desplaza normalmente con la deglución. Entonces, si está adherida a planos profundos y no se desplaza con la deglución, ojo que otro signo que tenemos clínico de que el paciente tiene una neoplasia tiroidea, es decir, y generalmente un cáncer de tiroides específicamente, ¿no? Luego, la superficie, si es lisa, si es rugosa, en general, cuando es una superficie rugosa se ve en los pacientes con tiroiditis, ¿no? Es irregular, heterogénea, si la vemos en la ecografía. Y la sensibilidad, si es dolorosa la palpación, si hay calor, eritema local. El dolorosa la palpación dijimos que puede ser en la tiroiditis subaguda, ¿se acuerdan? Dije como una de las causas de hipotiroidismo transitorio o definitivo. Calor y tema local se ve en las tiroiditis de causa infecciosa, que no son tan frecuentes, pero puede ocurrir. Y el frémito tiroideo, que en general, ¿se acuerdan que el frémito, que es la traducción palpatoria, ¿no es cierto?, de un soplo? Y en este caso es un soplo que vamos a tener funcional, no en este caso que está hipotiroidea la paciente, pero en un paciente hipertiroideo vamos a tener que hay un aumento de la velocidad circulatoria que hace que tengamos una turbulencia. Esto se traduce en un soplo, que es de tipo funcional. Entonces se va a traducir como un frémito, cuando lo tocamos, como un frémito. Bien. Y acá yo les traje un quiste tiroidoso, como se ve, esto es un chico. A veces ustedes me dicen, ¿se da solamente en niños? No, también en adultos. A veces, como es un quiste, cuando se llena de líquido, aumenta más el contenido líquido, puede ser visible cuando no lo era antes. Estaba ahí, pero no lo era. Como cualquier quiste. Es un conducto que tiroides, gloso, lengua. Unía la tiroides con la lengua en la vía intrauterina. Claro. Luego se oblitera ese conducto, pero a veces la parte deja de estar obliterada, acumula líquido y se forma un quiste. Claro, pero ustedes no lo descarten si una paciente es adulta. No se ve solamente en chicos, porque puede ser que se llene de líquido posteriormente. En la adultez, yo tengo una señora grande, no es grande, pero de 70 años, pero 50, hace 50 años que lo tenía, pero no es que se formó en ese momento, pero se llenó más de líquido y se puso en evidencia. Siempre se reseccionan los quistes tiroidosos porque tienen posibilidad de malignizarse, entre comillas. Y acá les muestro otros bocios. Esto es un bocio moderado, este ya lo ven, no lo palpan, lo ven. O, por ejemplo, esto. Esto es este paciente tiene una patología, tiene una neoplasia, un papilar, según anatomía patológica, pero no. Hasta yo pensaría con este crecimiento, si tiene muchos años de crecimiento, sí, un carcinoma papilar podría ser, pero también un cáncer indiferenciado de tiroides puede tener un crecimiento rápido, exponencial, que termina con la vida del paciente, porque aún con la resección no tiene tratamiento. El cáncer papilar es bastante bueno dentro de todo. Yo creo que este caso es un paciente con un bocio, que puede ser de causa endémica, que luego sobre este bocio se plantó, digamos, un carcinoma papilar, digamos. Pero que este aumento de tamaño tan inconsiderable no es por el cáncer en sí, sino porque ya era un bocio antes de que estuviera cáncer. Claro, es impresionante. Y esto es muy probable que se extendiera hacia abajo, porque hay bocios de este tipo que son endotorácicos. Yo les traje esto como un ejemplo de lo más que pueden encontrar. Bueno, la ecografía es nuestra ayuda para hacer diagnóstico diferencial entre nódulo sólido y el quístico. Generalmente cuando uno palpa un nódulo quístico fluctúa debajo de los dedos, no es totalmente firme, sino fluctuante. Es blando pero fluctuante, como si ustedes tratan de aplastar un globo, digamos. Tamaño nodular, que me sirve para el seguimiento y para saber si tiene el valor de corte necesario para punzar un nódulo, en general son 10 milímetros, es decir, 1 centímetro. Para guiar la punción con aguja fina, para evaluar una glándula remanente en un paciente postquirúrgico que desconocemos dónde se operó. Viene el paciente, doctora, me operaron de la tiroides. No sé cuánto me sacaron, qué me sacaron,
no tengo la epicrisis, no tengo el parte quirúrgico ni nada, porque es hace como, no sé, 10 años, 5 años. Entonces ahí, para evaluar el remanente, le pido la ecografía. Y acá tienen, por ejemplo, como se ve, después van a tener una clase de ecografía, ¿ves? Un nódulo tiroideo hiperecogénico con un centro anecoico, donde acá está el asterisco, sería el centro anecoico, ¿eh? Es hiperecogénico. Y acá tienen un nódulo hipoecogénico, que es el más frecuente. Hipocogénico es el halo hipoecogénico, ¿ven que es color negro? ¿Lo ven alrededor? Ese halo hipoecogénico. Hiperecogénico es, por ejemplo, la parte esta que está blanca. Entonces, lo negro es hipoecogénico en ecografía y lo blanco hiperecogénico, ¿no? Acá esto es lo más común, un nódulo, digamos, de este tipo, más o menos como un ejemplo. Después van a ver ecografías y entonces, a ver qué pasa que no. Ahí está, ¿no? Porque se me borró lo que estaba acá. Bueno, la punción de tiroides, lo digo yo, pero se borró, se me fue. Bueno, será que yo estoy apurada y se va borrando las cosas. La punción de tiroides, ¿para qué me sirve en un paciente? Para distinguir entre un nódulo, una aplasia benigna de una maligna, obviamente. Lo que voy a ver son células en la punción con aguja fina, es citología. No voy a ver la histología. Si yo quiero ver la histología, ¿qué tengo que hacer? Operarlo y hacer una biopsia, sacar el nódulo para tener tejido. Lo que yo voy a ver acá es citología tiroidea. Y eso es lo que voy a obtener, ese material que voy a obtener me va a permitir hacer un diagnóstico diferencial, que eso lo van a ver cuando vean nódulo y cáncer de tiroides, entre neoplasia benigna y maligna, ¿no es cierto? También puede ser, la punción puede ser no solamente diagnóstica, sino terapéutica. Si yo punzo un gran quiste que tiene mucho contenido líquido, cuando yo aspiro, puedo tener que se colapsen las paredes y el nódulo, digamos, desaparece, o no. ¿Qué significa la sigla PA? Aspiración con aguja fina, lo saben. Fina. Entonces, expulsión con aspiración. Bueno, entonces, en esos casos es hasta terapéutico, es diagnóstico al mismo tiempo y terapéutico, en ese quiste, por ejemplo, ¿no? Pero en general es diagnóstico, ¿no? Y sí, ya le digo, el valor de quiste son 10 milímetros. Después van a ver las categorías, eso lo van a ver con nódulo, creo que tienen el video de nódulo y cáncer de tiroides, ¿eh? Bueno, y acá vamos a lo final. Si dijimos que es específico, digamos, no son específicas las manifestaciones clínicas, siempre tengo que tener un buen laboratorio, como dije al principio, para confirmar mi diagnóstico. Entonces, lo que yo voy a pedir, generalmente, si yo sospecho hipotiroidismo, a veces no tengo que pedir todas las hormonas periféricas y la TSH. Lo que yo necesito siempre es la TSH, porque, bueno, en estos casos ¿qué sería una TSH alta, digamos? Por definición, a ustedes no les gusta estudiar números, pero tengo que hablar de números. Bueno, entonces, uno define TSH alta cuando está por encima del límite superior de los valores de referencia del laboratorio. En general está entre 4 y 5, según el laboratorio. Pero, ojito con esto, que no es lo mismo tener un paciente con TSH alta por encima, póngale, si el valor de referencia está en 5, por encima de 5, en un adulto joven que en un adulto mayor. Los valores de TSH se considera que aumentan con la edad. Entonces, por ejemplo, se habló durante muchos congresos, se habla de hacer como con otras hormonas, es que el valor de referencia se acomode a un intervalo de edad, digamos. Pero bueno, eso todavía no se ha logrado consensuar a nivel mundial. Pero sí se considera que si un paciente octogenario tiene un valor de TSH entre 6 y 8 y está sintomática, no hay que correr a ponerle hormona tiroidea, ¿sí? O sea, en un paciente octogenario, ¿sí? Entonces, y asintomático, que no tiene síntomas, es decir, no van a correr a ponerle, hay que seguirlo de cerca, porque si se pone francamente hipotiroideo, obviamente tienen que ver, eso hay que verlo, digamos, ¿eh? Después cuando vean tratamiento vamos a ver todos los tips con respecto a eso. Pero, claro, entonces, cuando nosotros tenemos una TSH elevada, entre 4 y 5, o 6 y 8, hasta 6 y 8 decimos que es normal en el octogenario, pero con las hormonas periféricas normales, T4 y T3, decimos que es un hipotiroidismo subclínico. Si nosotros tenemos una TSH elevada y tenemos aumento solamente tenemos bajo nivel solamente de T4, aumento de TSH y bajo nivel de T4, decimos que es un hipotiroidismo ya franco, moderado.
y decimos que es mayor, severo, cuando tenemos un hipotiroidismo en el cual tenemos las dos hormonas periféricas, T3 y T4, vamos a tener bajas. Yo ahora voy a mostrar un cuadrito con eso, pero antes de eso quería decirles que si yo sospecho un hipotiroidismo, lo que yo les voy a pedir al paciente, no necesito pedirle todas las hormonas periféricas T3 y T4. Puedo pedir TSH y T4. ¿Por qué se imaginan, si les acabo de decir recién, la progresión en cuanto al déficit de hormonal que tiene el paciente, por qué yo le pediría como hormona periférica T4? ¿Y cuándo le pediría T4 total y libre? ¿Alguien leyó algo sobre esto? ¿Alguien que sepa de fisio? ¿No? Porque, claro, ¿por qué yo pido T4 en lugar de T3 junto a la TSH? ¿Cómo? No. Muy bien, muy bien. En una etapa inicial, van a ver, ahora yo voy a avanzar sobre el cuadrito. En una etapa inicial, yo voy a tener una T4 baja, no T3. ¿Por qué? Porque la conversión periférica de T4 a T3 va a estar aumentada. Porque ¿cuál es la hormona biológicamente activa? La T3. Por lo tanto, yo voy a agotar la, entre comillas, reserva de T4, que es la que se convierte en forma periférica a T3, antes de que bajen las dos. Después, en un hipotiroidismo más severo, voy a tener las dos bajas. ¿Ven? Entonces, sentido común, para estudiarlo razonado. Si yo tengo que pedir una hormona periférica, voy a pedir T4, porque es la primera que baja, no la T3. Voy a pedir la T4. ¿Y cuándo pediría yo la T4 libre? La T4 libre, ¿por qué decimos que es libre? ¿Qué diferencia entre la T4 total y la libre? ¿Alguien de fisiología? ¿Está unida a qué? Claro, la TBG, está unida a la TBG y también albúmina, en un porcentaje de albúmina también. Entonces, no está unida. Por lo tanto, ¿cuál es la hormona biológicamente activa? Siempre la libre. Claro, entonces, bueno, entonces por eso yo, ¿cuándo voy a pedir T4 libre? Cuando yo sospecho alguna alteración de transporte hormonal o hay situaciones fisiológicas en las cuales yo tengo aumento de la TBG. ¿Cuáles serían las situaciones fisiológicas, ni siquiera enfermedades? Embarazo y qué otra cosa. ¿Qué tenía Patricia? ¿Qué estaba tomando Patricia? De 47 años. Estaba con terapia de reemplazo hormonal. O en gente joven que da fértil, anticonceptivo. Entonces, es muy habitual que yo recibo pacientes hipotiroides no reales, que los deriva la ginecóloga. ¿Por qué? Porque no piden T4 libre, piden T4 total. Entonces, si ustedes quieren una situación real del paciente, que si realmente cómo está la hormona periférica T4, necesitan que sea libre, en esos casos. En otros casos, si no tengo disponible T4 libre porque es a lo mejor más costosa, no la cubre el laboratorio, la razón que sea, puedo usar una T4 total. Si yo no tengo esas situaciones clínicas, si no tengo ninguna sospecha de una alteración de transporte de hormona tiroidea, que no es tan frecuente, y bueno, me puedo arreglar con la T4 total, no requiero la libre. Pero si tengo disponible la libre, sería mejor la libre. Entonces, claro. No, en un buen laboratorio confiable, si no, preferiría hacerle la total. Pero ¿por qué le pido el par y no? Porque todo el mundo dice, ay, para screening una TSH. ¿Qué no podría diagnosticar si yo pido solamente TSH? No, el primario lo puedo diagnosticar. El secundario, miren, por eso yo les puse acá, chicos, ¿ven? TSH aumentada la voy a tener ¿en qué? Por el feedback, en el hipotiroidismo primario. Y en cambio, en el central, ¿cómo va a estar? Baja o normal, pero inadecuada para el valor de T4 libre que yo tengo. Yo espero que esté más alto, porque tiene que estimular a la glándula tiroides, y sin embargo, no, están bajísimas las hormonas y la TSH está prácticamente normal. Entonces, si yo pidiera solamente TSH, yo no podría hacer diagnóstico de un hipotiroidismo central o hipofisario. Por eso siempre hay que pedir el par, TSH y T4. Y algunos me dirían, bueno, en la bibliografía van a ver que le piden como screening la TSH y la T4 libre se la piden solamente si el paciente tiene síntomas de otros déficits hormonales asociados,
porque en el hipotiroidismo central generalmente el paciente se asocia con otros, generalmente es un panhipo, no, a lo mejor no 100%, pero tiene algún otro déficit asociado de déficit hormonal hipofisario. Entonces, solamente en esos casos, si tiene patología hipofisaria o que podría tenerla, todo lo que vimos antes, más síntomas de déficits asociados de hipofisarios, bueno, entonces ahí yo le pedía la T4 libre, ¿no? Bueno, ¿qué pasa real en nuestro medio de la vida cotidiana? Chicos, los pacientes tardan 2 meses en que tengan un turno, otros 2 o 3 meses que tengan el siguiente turno, se nos perdió el paciente. Entonces, a veces es preferible pedir, a pesar de lo que dice la bibliografía, yo la sé, pero le pido una sola, T4 total o libre, si puedo, más en el caso que está con anticonceptivos, terapia hormonal o reemplazo hormonal, y la TSH. Y ahí yo puedo hacer diagnóstico de hipotiroidismo, tanto primario como secundario. Fíjese el que yo les conté, el caso clínico que les conté ahora. Si yo me hubiera quedado con el anticuerpo antiperoxidasa elevada, digo, no, este paciente tiene hipotiroidismo. No, mejor dicho, no tiene hipotiroidismo, porque el paciente tiene un TSH de 3,20. Por lo tanto, con anticuerpo positivo, digamos, sí, tiene la tiroiditis, pero todavía no hizo el hipotiroidismo. Todavía no hizo el hipotiroidismo, porque hay gente que por años puede tener anticuerpos positivos y no hacer la difusión tiroidea. Entonces, yo me quedo tranquila, hago plancha, todavía no tiene la... pero ¿por cómo me di cuenta de esto? Le pedí la T4, estaba súper baja. Entonces, ya yo me voy a guiar por eso para el tratamiento y no por la TSH que va a estar siempre normalita. Entonces, fíjense, si yo no lo hubiera pedido de esa otra manera, yo no hubiera diagnosticado un hipotiroidismo central y me hubiera quedado con que estoy esperando el primario. Claro, entonces ahí la clave es que en esos casos, bueno, en este caso ya tenía el déficit hipofisario central por adrenal, me van a decir córtico adrenal. Pero no importa, puede ser que yo no tenga el déficit hipofisario córtico adrenal primero, para pensar en una patología hipofisaria central como causa del hipotiroidismo. Pero igual lo tengo que pensar, porque puede ser que la primera diagnóstico que haga sea el hipotiroidismo central, no el otro. ¿Entiende? Entonces, eso que van a leer, pues eso quería aclarar esto, diríamos que desde el punto de vista práctico para el paciente, con pedirle T4 total, para mí es lo mejor para descartar, sobre todo si tengo causas para pensar en un hipotiroidismo central. Bueno, y entonces, y ven, por eso que acá le puse las flechitas, que está aumentado siempre en hipotiroidismo primario y bajo o normal, pero inadecuado para los valores de hormonas periféricas en el caso del hipotiroidismo central o hipofisario, ¿sí? Y volviendo para atrás un cachito, ¿qué le pido? Si pido, ¿qué le puedo pedir como para confirmar mi etiología autoinmune? Y los anticuerpos antiperoxidasa. También existían todavía, en algún laboratorio, puede ser allá en el interior, la fracción microsonal, pero el más específico es anticuerpos peroxidasa. Antiperoxidasa y el antitiroideo. Pero lo he visto, algo parecido. Algún paciente van a encontrar antifracción microsomal, que se usaba hace muchos años atrás, y algún laboratorio puede ser que ustedes encuentren. El paciente a lo mejor no es de ahora, pero es de otra época, y vos decís, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Fracción microsomal. Y bueno, sería equivalente al anticuerpo peroxidasa. Ya ahora lo que se pide, generalmente para ser económicos y que no me rebote la obra social, es el antiperoxidasa, que es el más específico. El anticuerpo tirulunina también lo podría pedir, pero reservo para otras cosas. Cuando tengo seguimiento de cáncer de tiroides, cuando pienso, por ejemplo, en otro tipo de patologías. En rojo. Como dijimos, el hemograma, digamos, lo que vimos que son el perfil lipídico, las otras determinaciones que dijimos que pueden estar alteradas secundariamente por el hipotiroidismo todavía no tratado, y que vamos a ver después si se corrigen con el reemplazo hormonal. Si no, tenemos que pensar en otra cosa. A ver. Bueno, y esto es breve, chicos, la complicación aguda del hipotiroidismo. Esto es re fácil, lo voy a pasar rápido. ¿Qué es el coma mixedematoso? Es una complicación aguda del hipotiroidismo. Representa la última etapa del hipotiroidismo severo, de larga evolución, que está maltratado o no diagnosticado, debido a la presencia de factores precipitantes en un paciente que no se lo conoce como hipotiroideo o está mal controlado. Fíjense que esto no tendría que ocurrir en este momento en el país y en el mundo, porque hay que diagnosticar al paciente de manera precoz. Pero no obstante, he tenido casos casi al borde del coma mixedematoso por
errores médicos de diagnóstico, sobre todo en adultos mayores, que todos se lo atribuyen a la edad y no al hipotiroidismo. Entonces el hipotiroidismo se va profundizando hasta que un día haga el coma mixematoso. Y la barbaridad más grande que encontré en provincia es alguien que le hicieron una tiroidectomía total, el cirujano la mandó al endocrinólogo para que le ponga terapia hormonal de reemplazo y él le dijo que no era necesario. El endocrinólogo, para mí que era trucho. Después yo, retrucho, ¿no? No solamente, yo diría que es trucho como médico, porque ustedes, ¿a alguno se le ocurría semejante estupidez? No. Pues le digo que vine con el paciente, ya estaba vacia botogada, era no sé, le agarraba el frío, era en otoño, me acuerdo. Dije, baja un poco más la temperatura, porque es uno de los factores encadenantes de la hipotermia, y esta mujer se muere, porque es alta morbilidad, mortalidad. Entonces, constituye una emergencia médica, como les puse acá, que pone en peligro la vida del enfermo. Hay un índice de mortalidad del 50 al 80%, mejor que no llegue acá, por ahí no se salva. Se presenta cada vez menos, es más frecuente en el anciano y en las personas con retraso mental o incapacidad para comunicarse. Muchas veces no se diagnostica, como yo le dije antes, porque se confunden con trastornos propios de la edad o su estado mental. Dice, está gaga. Le digo a este paciente, le decían los nietos que estaba gaga, porque estaba bradilálico, o sea, hablaba lentamente, no podía sacar cuentas, no podía hacer sumas, nada. Todo era con una lentitud, se movía lento, hablaba lento, era impresionante, la fase botagada. Le digo, ¿viste el aspecto tipo sapo que nosotros decimos, cuando está súper abotagado, lleno de líquido? Impresionante. Bueno, no sé, se salvó de tengo un ángel de la guarda que justo me lo mandaron. Los tocás y están helados. Bueno, eso estaba helado, directamente era un congelador. La piel era como si fuera lija, directamente de lija. Así que fíjense, no tiene que pasar esto. Y voy a terminar acá. ¿Cuáles son los factores encadenantes? El abandono del tratamiento puede ser, el paciente dice ya me siento bien, no lo tomo más. Exposición al frío, la hipotermia. Los hombres, los que duermen en la calle, ahora cuando empieza el invierno. Claro. Traumatismos, intervenciones quirúrgicas, infecciones de cualquier etiología, una infección urinaria puede ser factor desencadenante, venía compensadito el abuelo. Neurológicas, ACV, convulsiones cardiovasculares, bueno, un infarto, hipotensión, insuficiencia cardíaca, enfermedades respiratorias como EPOC, hemorragia digestiva, falla renal aguda, ¿no es cierto? Un paciente que venía con falla renal crónica. No se olviden que en el caso de alguna cosa que no lo dije ahí, pero saben que con un paciente hipotiroideo disminuye el clearance de creatinina, o sea, baja el filtrado, por lo tanto, todas las drogas que esté tomando el paciente pues, disminuye su eliminación. Si se eliminan por vía renal, por lo tanto pueden tener efectos adversos por aumento de las concentraciones plasmáticas. Además, también disminuye, por ejemplo, el aclaramiento de otras hormonas, como los esteroides sexuales, el cortisol. Así que por eso es muy importante, pues van a ver que cuando un paciente tiene insuficiencia suprarrenal, primero que hay que sustituirlo pues, con hidrocortisona y a continuación, ya termino, y a continuación recién entonces reemplazarlo con hormona tiroidea o hacerlo en forma simultánea. Entonces, después tienen acá hipoglucemia como causas metabólicas, hiponatremia, que es muy frecuente en los ancianos, y todos estos fármacos. Fíjense, la amiodarona, el litio, bueno, vamos a pasarlo. Y entonces la presentación clínica son síntomas y signos de hipotiroidismo de forma agravada y manifestaciones de enfermedades o factores desencadenantes. Se unen las dos cosas, lo que desencadenó el coma mixematoso y el hipotiroidismo severísimo. Ahí vienen todas las presentaciones, acá yo le puse en un redondelito acá, que por ejemplo a nivel de sistema cardiovascular va a haber hipotensión, insuficiencia cardíaca, derrame pericárdico, el electrocardiograma va a haber bajo voltaje e inversión de la onda T, a nivel del aparato genitourinario va a haber atonía vesical, retención urinaria, va a haber hipotermia extrema, el paciente necesita, hasta que se reemplace la hormona tiroidea, necesita estar bien abrigado. Generalmente es un paciente que va a terapia intensiva, obviamente. El lirio paralítico por constipación, ascitis, depresión respiratoria, bradinea, remadre global, a nivel, a nivel neurológico, bradilalia, bradixiquia, obnubilación progresiva hasta llegar al coma.
hiporreflexia, arritmia y crisis convulsiva. Esto se lo digo todo rápidamente. Se dan cuenta que todo lo que vimos en las manifestaciones clínicas, pero súper agravadas de manera simultánea. Este paciente va a UTI, paciente gravísimo, por eso tiene hasta el 80% de mortalidad. Entonces, bueno, ya terminamos acá. Bueno, espero que... Ahora, en la última parte fui medio rápido, pero bueno, esto igualmente, lo más importante es lo que charlamos antes, chicos. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ustedes vieron que la palpación de los tiroides, como explicó la doctora, a ver, algún muchacho puede venir hacia mí. Mira, vos que tenés el cuello despejado. Desde atrás, se apoya el dedo, los dedos pulgares en la parte posterior del cuello y con el resto de los dedos. ¿Alguien tiene para que sabe cómo paro? Bueno, de esta manera. Ahora, también se puede palpar desde adelante, por eso si ven en los libros, por ejemplo, yo palpo mejor desde adelante que de atrás. Claro. Entonces, es al revés, se apoyan los dedos así y con los pulgares se busca la zona por encima del esternón y se le pide al paciente que trague. Traga, por favor. Y de esa manera se palpa la tiroides. Claro. Por delante, digamos, es como que si yo la puedo ver, como en el caso de, en este caso, si yo le digo, bueno, trague, y yo muchas veces veo, siempre uno mira, ella es muy chiquitita la glándula para verla, pero cuando uno hace unimanual, en general lo que yo hago es, con este dedo, es empujar, digamos, el lóbulo contralateral hacia el lado que yo quiero punzar, digo, hacia el lado sí, porque yo antes hacía punciones. Bueno, soy de la época que se hacían inclusive sin control ecográfico. Así que bueno, entonces yo empujo, ¿ve? Y toco, digamos, con los otros dedos el lóbulo que yo quiero palpar. En este caso sería el de derecho. Y luego después hago el opuesto. Empujo y palpo el lóbulo de este lado, que se palpa perfectamente bien, de este lado. A mí me gusta más porque yo palpo al mismo tiempo los dos lóbulos. Entonces yo pongo el pulgar, la pongo acá de costado, ¿ves? En la columna, y yo debajo del cartílago cricoide, ¿vieron la nuez de Adán, que uno le llama? Las dos manos, y los dedos, en realidad no necesito mucho más. Y yo primero en estático, ¿qué significa? Como les puse ahí, solamente palpo, digamos, sin que ella no traga, ni no le pido que trague, ni nada. Entonces, ¿qué voy a palpar? La consistencia, si despierta dolor o no. También voy a sentir si hay un frémito, que acá en este caso no va a ser, si es un paciente que si es hipotiroideo no lo va a tener, si es hipertiroideo sí. Y ahora, una vez que hice toda la palpación ahora, yo le pido a ella que trague saliva. Ahí está. Y yo ahí ya estoy confirmando que mis dedos están sobre la glándula tiroidea, porque se movilizan con la dilución. Yo les digo, ojo, cuando tienen consistencia duropétrea o adheridos planos profundos, que no se produce movilización con la dilución, piensa en una neoplía neoplásica, una patología neoplásica, más que nada cáncer, porque también hay patología benigna, digamos, neoplásica, pero sobre todo consistencia dura pétrea y falta de movilización, eso es un cáncer de tiroides. Y después no se olviden otro detalle, que no lo dijimos ahí, pero hay que explorar el resto del cuello, buscando adenopatía, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Submentonianas, eso lo vieron al principio, y luego vamos a seguir el esternocleidomastoideo y vamos a, por dentro, buscar adenopatía, hasta el hueco supraclavicular. Generalmente las adenopatías que encontramos en esta zona, laterocervical derecha e izquierda, tienen que ver con patología tiroidea. En general, no siempre, todo no es siempre, pero si encontramos un nódulo, un ganglio ahí, también la consistencia del ganglio es dura pétrea, pensamos en algo neoplásico, si es blando más algo inflamatorio, ¿no es cierto? Bueno, bárbaro. Bueno, entonces tengan en cuenta eso, que es parte de la evaluación de la tiroides, es evaluar, digamos, si hay adenopatías, y si son adenopatías sospechosas de maligna. No siempre son duras pétreas. Puede haber adenopatías neoplásicas, cáncer específicamente, que no son duras y pétreas, pero si tienen el tamaño suficiente hay que punzarlas como si fuera el nódulo. A veces el nódulo es tan pequeño
que no se puede punzar por el valor de corte que tiene, menos a 1 centímetro, pero sí la adenopatía. Y eso nos da la clave de que lo que tenemos ahí es de la tiroides o no, ¿sí? Sobre todo cuando es el cáncer de tipo folicular, que da más metástasis, más evidencia de metástasis que un papilar, que generalmente lo vas a encontrar en nódulo dentro de la glándula. Pero eso, bueno, lo van a ver con más detalle, pero yo lo digo el examen físico por ponerlo dentro de contexto, ¿viste? Dentro de contexto, que es importante porque, ya les digo, el cáncer folicular por una adenopatía, no tanto por un nódulo, y al revés el papilar, ya nos van a matar. Y no sé cómo detener la grabación, porque va a grabarse hasta que nos van a matar, todo eso. No, ahora viene Cari para todo. Bueno, listo, bueno, ahora practíquelo en casa, sin asfixiar a nadie, Yo de atrás jamás pude palpar la tiroides. Ay, bueno, pero es cuestión de... Pero está bien saber de los dos. Sí, no, pasa que yo no quise poner a alguien... Generalmente en la clase, viste que yo doy siempre cuando es presencial, traigo a alguien para sentar